Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 3. En este caso, lejos de sumar más ejercicios rítmicos, que me parece que tenemos unos cuantos y quizás no vendría mal una semana más como para repasarlos un poco, o en algún caso estudiarlos, vamos a hacer un repasito de teoría, algunos conceptos que estuvimos quizás viendo el año pasado y nos han quedado un poco perdidos, y la actividad para esta semana va a ser más intelectual que de tocar en sí. Así que bueno, para esto vamos a arrancar refrescando los nombres y duración de las figuras con las que vamos a trabajar, que son la negra, la corchea y la semicorchea. Aquí al lado tenemos el valor de cada una de estas figuras. La negra dura un tiempo, corchea medio tiempo y semicorchea un cuarto. En la parte de abajo tenemos también los silencios de cada una de las figuras. Silencio de negra, silencio de corchea, silencio de semicorchea, que por supuesto tienen el mismo valor que la figura, es decir, un tiempo, medio tiempo y un cuarto tiempo. Y vamos a sumar un elemento más, que alguno quizás también conozca, que es el puntillo. El puntillo es justamente ese puntito que se coloca al lado de cualquier figura, puede ser de la negra, de la corchea, de la semicorchea, incluso también de los silencios. Lo que va a hacer es agregar la mitad del valor de esa figura. Por ejemplo, entonces, si hacemos una negra con puntillo, en lugar de valer un tiempo, valdría un tiempo y medio, ¿sí? Porque se suma la mitad. Ahora van a ver por qué motivo esto es importante y cómo lo vamos a usar en nuestros ritmos. Ahora, vamos a ir a nuestro compás y mi propuesta es que tomemos los ejercicios más que nada de la clase número 1, que eran más sencillitos, porque los últimos ya tenían esa división de los contratiempos y demás que capaz que es medio complicado para arrancar, así que vamos a tomar los ritmos de la clase número 1. Acá de repente tengo escrito el primero porque voy a hacer un ejemplo y los otros tres los van a armar ustedes. La idea es que ustedes los puedan escribir, pero escribir con figuras, justamente usando esto que tenemos acá arriba. Para poder escribir nuestros ritmos, lo primero que debemos conocer es el compás, ¿sí? ¿En qué compás estamos trabajando? ¿Cuántos tiempos tiene ese compás? ¿Qué división tiene ese compás? En nuestro caso, tanto los ejercicios y ritmos de la clase número 1 como la de la clase número 2 estaban basados en el compás de 6 octavos, ¿sí? ¿Qué significa este 6 octavos, que es además una fracción? Bueno, el número de arriba nos va a indicar la cantidad de tiempos que ese compás tiene en su interior. En este caso, 6. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total tenemos 6. Ahora bien, esos 6 tiempos están agrupados como 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Más adelante vamos a ver por qué. La parte de abajo del compás nos indica esos tiempos, que en este caso son 6, ¿a qué figura corresponden? Es decir, ¿son tiempos de qué figura? Pueden ser tiempos de negra, pueden ser tiempos de corchea, pueden ser tiempos de blanca. Hay distintos tipos de compás con distintos tiempos. Entonces, el número 8 va a representar a la corchea. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Es decir, ¿cómo sabemos que el 8 representa a la corchea? Más allá de aprenderlo de memoria, porque siempre que hagamos un 8, vamos a saber que estamos hablando 8 como denominador de compás, de tiempos de corchea. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, vamos a pensar cuál es la figura más grande que nosotros conocemos, que no está escrita acá. La figura más grande es la redonda. La redonda dura 4 tiempos. Entonces, todos los denominadores de compás se basan en la cantidad de veces que esa figura entra dentro de la redonda, que es la figura más grande. Como la corchea vale medio tiempo, en 4 tiempos podemos incluir hasta 8 corcheas. Pasándolo un poquito en limpio, nos podemos dar cuenta que una corchea, por sí sola, sería entonces una octava parte del valor de la redonda. Es por eso que se utiliza el número 8 para representar a la corchea como denominador de compás, ¿sí? Entonces, nuestro compás, el 6 octavos, va a estar conformado por 6 tiempos de corcheas. Entonces, ya podemos saber
que cada uno de estos números entonces me está representando a mí a una corchea, ¿sí? A una corchea. Ahora bien, estos tres tiempos a su vez se agrupan en pulsos rítmicos. Guarda con esto. Acá es donde este 1, 2, 3, 1, 2, 3 comienza a tener sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno de repente escucha el ritmo de la chacarera, lo que va a hacer naturalmente es agrupar cada tres. Es decir, uno escucha pa, cum, pa, cum, pa, cum, pa, cum, pa. Y si quisiera marcar el pulso arriba de eso, naturalmente va a hacer ese trabajo. Es decir, no va a marcar onda, tres, onda, tres, onda, tres, onda, tres, Eso sería medio raro. No es lo que nos sale naturalmente. Naturalmente, lo que hacemos es agrupar cada tres. Pa, cum, pa, cum, pa, cum, pa, cum, pa. Si a eso le quisiéramos poner la cuenta de los tiempos, fíjense cómo queda. Onda, tres, onda, tres, onda, tres, onda, tres, onda, tres, onda, tres, onda. Entonces, recapitulando un poco, tenemos 6 tiempos en todo el compás, pero agrupados en pulsos de 3 corcheas. Ahora, si quisiéramos ponerle un valor en figura a ese pulso de 3 corcheas, lo que tendríamos que hacer es sumar medio más medio, 1, más medio nos da 1,5. Acá estamos en un problema, porque ninguna figura por sí sola nos representa el valor de 1,5 tiempo. Por tanto, si yo pregunto, ¿cuánto dura ese pulso rítmico que estábamos marcando recién? Y la respuesta no va a ser ninguna figura por sí sola, porque ninguna dura 1,5 tiempo. Y es ahí donde viene nuestro amigo el puntillo a solucionarnos este problema. ¿Por qué? Porque habíamos dicho entonces que una negra con puntillo, una negra más la mitad de la negra, ahí sí nos daría la cuenta de 1,5 tiempo. Entonces, vamos a borrar esto de acá, así tenemos un poco más de espacio. Nuestro compás está conformado por 2 grupitos de 3 corcheas, y estas 3 corcheas se agrupan en un pulso de negra con puntillo. Es decir, entonces, que este compás tiene 6 tiempos agrupados en 2 de 3 que tienen el valor de una negra con puntillo. ¿Vamos? Ahora, la propuesta, como les contaba al principio, es que podamos escribir nuestro ritmo. Al principio lo vamos a tomar como ejemplo, y en base a ustedes van a componer, van a escribir los 3 ritmos que faltan. Entonces, ya sabemos, acá tenemos 2 referencias bastante importantes. En principio, que cada uno de los números va a representar a una corchea. Y, por otro lado, que cada tres corcheas vamos a tener una negra con puntillo. Por tanto, ya podríamos ir solucionando la última parte de este ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo un solo golpe en el 1 y ninguna otra cosa en el 2 y en el 3. Es decir, que toda esta segunda parte del ritmo va a tener un solo golpe. Entonces, perfectamente, yo podría escribir acá una negra con puntillo, que ya me ocupa el espacio completo. Habíamos hablado también que en el mundo de la percusión, lo que no podemos hacer es prolongar el sonido. Entonces tratamos de elegir siempre las figuras más grandes posibles, como para no llenar de figuras y silencios. Esto también lo podríamos haber escrito como, por ejemplo, una corchea y 2 silencios de corchea, para llenar el espacio que tenemos del 2 y el espacio que tenemos del 3. También es viable. Otro ejemplo podría ser una corchea y un silencio de negra. El silencio de negra dura 1 tiempo y acá tenemos 2 corcheas que valen 1 tiempo. Esa podría ser otra opción. O sea que un poco la tarea es ver de qué manera cada uno resuelve los ejercicios. Vuelvo a decir, la propuesta es que tratemos siempre de escribir la menor cantidad de símbolos posible, porque eso facilita siempre la lectura. Bueno, ahora tendríamos que solucionar la parte del principio. Entonces, el primero de los golpes lo tenemos sobre el tiempo 1.
Entonces yo acá tranquilamente podría escribir una corchea. Pero tengo el problema de que el tiempo número 2 no tengo nada escrito. Entonces ya ahí tendría que estar colocando dos símbolos, porque tendría que poner una corchea para el 1, un silencio para el 2 y una corchea para el 3. Esa sería una forma de repente de resolver este ejercicio. Acá tendríamos silencio y acá tendríamos una corchea más. Esta sería una forma. Otra forma, por ejemplo, sería agrupar estos dos sonidos en una negra, de manera que me quede una negra y luego una corchea. ¿Sí? Ahora lo voy a pasar en limpio y lo leemos. Bueno, y acá con el pizarrón un poco más ordenado, vamos a encontrarnos nuevamente con el ritmo que estamos tomando de ejemplo. El compás, que ahora ya podemos darlo como algo a anotar, porque es importante saber el compás. Y la versión que a mí me parece de repente la más cómoda, porque es la que tiene menos cantidad de símbolos y siempre eso ayuda a la lectura. Recuerden que, vuelvo a decir, como en la percusión, la duración del sonido no es relevante porque siempre trabajamos sobre el ataque, no controlamos cuánto dura. Tenemos que tratar siempre de evitar escribir gran cantidad de silencios. Es por eso que si de repente yo tengo dos figuras, el golpe sobre la primera y sobre la segunda habría un silencio, y puedo elegir escribir una figura que ocupe el espacio de esos dos golpes, en este caso de esas dos corcheas, sería mejor. Entonces, acá elegí escribir una negra que ocupa el tiempo 1, que debe ser tocado, y el tiempo 2, que no, pero como no vuelve a haber otra figura y esta ocupa todo ese espacio, estaríamos cubiertos. Una corchea para el 3, que es el segundo golpe que tendríamos que tocar en este ritmo. Y una negra puntillo que va a ocupar el espacio de todo el segundo pulso del compás, es decir, de ese 1, 2, 3 que nos estaba faltando. Acá abajo escribí otras variantes, una por ejemplo toda con corcheas, o sea, siguiendo todas las corcheas del compás. Las que están tocadas están escritas, por ejemplo la primera, la tercera, la primera del segundo pulso, y hasta ahí. ¡Epa! Bueno, y todos los sonidos intermedios que no deben ser tocados, rellenados con los correspondientes silencios, porque recordemos que en música no podemos dejar espacios en blanco, siempre tiene que dar el total del compás, las 6 corcheas de las que estábamos hablando en este caso. Y otra variante, por ejemplo, que sería combinando corcheas con negras, sería el primer pulso exactamente igual que el anterior, pero el segundo, en vez de escribir acá dos silencios de corchea, los agrupé en un silencio de negra. Esto sería, bueno, un poco más, quizás más amigable, porque tendríamos un símbolo menos. ¿Estamos? Ahora nos podríamos preguntar, bueno, este sistema está muy interesante, pero ¿de qué manera marcamos quizás el aro y el parche? Bueno, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, en las situaciones en donde debamos tocar el parche, dejar la figura tal cual. Y en las situaciones donde debamos tocar el aro, como por ejemplo acá, lo que podemos hacer es borrar la punta de la figura y reemplazarla, por ejemplo, por un triángulo. De esta manera entonces tendríamos escrita la parte rítmica con las figuras como corresponde, y podríamos igual seguir manteniendo nuestro lenguaje de círculos y triángulos, que a todos les resultó bastante ameno. Entonces, bueno, los parches dejamos las figuras tal cual, y los aros reemplazamos la punta de la figura por un triángulo. De esta manera tenemos todo lo que tenemos que saber para tocar nuestro ritmo, es decir, en qué lugares tenemos que tocar y qué tendríamos que tocar, si tocamos parche o tocamos en el aro. Vuelvo a repetir, la idea para la semana que viene es que tomen ejercicios 2, 3 y 4 y traten de escribirlos con figuras. A ver cómo les sale, a ver qué vuelta le encuentra cada uno a la escritura de esos ejercicios. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la clase número 3.